Les contamos que esta es la segunda conversación que estamos teniendo con Indómito Café y hoy día toca conversar con nosotros dos, que vamos a hablar de el área geológica de la organización Cauce. Oye, chiquillo, bueno, comentar así a grandes rasgos Cauce, cómo se formó, de qué se trata y cuál sería tal vez su participación como Tomás y como Francisco. Bueno, nosotros somos una agrupación ambiental que se llama Cauce y es un equipo como multidisciplinario de 7 personas. El Pancho y yo somos del área geológica. También Cauce cuenta con un área más biológica, un área social, y también tenemos personas que se encargan como de la relación con el medio y del área de todo lo que es el diseño y las redes sociales. Oye, chiquillo, y va a ir introduciendo un poco a la gente en qué es lo que es la geología, cuál es como el rol que cumplen ustedes tanto en la agrupación y el rol que cumplen en su misma carrera como en el medio. Cauce es el objetivo general es velar por el patrimonio natural del EWU, entendiendo el patrimonio como un bien que tenemos todos como comunidad, un bien natural que no es renovable y que nos entrega o que tiene un valor científico, tiene un valor turístico, un valor educativo importante y que por lo tanto requiere que nos preocupemos de su conservación y de entenderlo. Específicamente el patrimonio geológico tiene que ver con formación de estructuras geológicas, con las rocas, con los minerales, fósiles, meteoritos, todo lo que tenga que ver con rocas en general, ¿sí? Y entender el patrimonio, o el valor que tiene ese patrimonio como testigo de la historia de la Tierra al final. Todas esas formaciones geológicas lo que nos cuentan es todo lo que pasó los millones y millones de años antes de que nosotros pisáramos la Tierra. Y eso es relevante en el sentido de que nosotros como organización lo que buscamos es una conciencia de que somos parte de un entorno, parte de un medio, parte de un ecosistema. Y tal vez lo fundamental de eso cuando lo empezamos a ver es la Tierra donde uno está parado. Desde ahí para arriba se empieza a entender todos los procesos que nos rodean y de cómo somos parte de ellos y de cómo las acciones individuales también inciden de repente en modificarlos de formas que no necesariamente son muy buenas. Oye, y ustedes, por ejemplo, como a qué edad empezaron a sentir como un poco de curiosidad con estos temas más geológicos, porque igual estamos estamos en una comuna con muchos elementos cuales puedan guiar o atraer a seguir carreras similares, po. Sí, o sea, en lo personal yo igual, o sea, yo creo que toda la gente del EWU conoce y sabe que nosotros tenemos un paisaje súper rico como en flora, fauna y también como en distintas áreas. Entonces como que todos estamos acostumbrados a ir a los cerros, ir a Bocalebu, ir a las cavernas de Benavides, ir a distintos lugares y ver paisaje, harto paisaje. Entonces como que eso uno lo va agarrando desde bien chico. Entonces yo en lo personal en la media igual salía harto a los cerros, iba con amigos a conocer para allá, para acá, pero igual no me cuestionaba tanto el origen de esos lugares, más que la belleza en sí. Como que el cuestionamiento del origen de esos lugares, a mí en lo personal me surgió como en la media, como en tercero, cuarto medio, cuando fui descubriendo más o menos esta carrera. En mi caso yo era más de biología. Siempre me interesó el área científica, pero más apegado a la biología, era donde me iba mejor igual, donde más me gustaba, y siempre pensé que para ese lado iba a ir. Y en el final, en ese momento de cuarto medio en que uno empieza a pasarse todos los rollos posibles y analizar todas las circunstancias, terminé cayendo en geología. Lo que me gusta es que como carrera entrega otro tipo de perspectiva. Como dice el Tommy, de repente no es lo que uno inmediatamente le llama la atención. Uno no ve un acantilado y dice, ¿cuántos millones de años tendrá? ¿Cachai? Pero la geología tiene eso de que te cambia un poco las perspectivas en términos de magnitudes. De empezar a pensar en cosas en muchos millones de años, en cómo se formó una cordillera entera, ¿cachai? Ese tipo de cosas. Te hace sentir un poquito más pequeño de repente en el planeta. A una escala mínima en relación a la Tierra. Totalmente. Sí, pues, totalmente. Lo que con Cristian nos pasa en relación a la arquitectura. Usted maximizado 80.000 millones. Claro, al final lo que pasa es que uno aprende una disciplina y te cambia de perspectiva. Claro, bueno, aprovechamos igual de darle la bienvenida a Cristian. Hola, hola, ¿cómo están? Hola.
A mí lo que me intriga de la geología es saber cómo ha ido creciendo esto en función del tiempo. Porque en el caso de nosotros, que con Javier, que somos arquitectos, todo partió como de un oficio, de un buen maestro. Empezaron a surgir, a través del método científico, ¿cierto? Empezaron a surgir las profesiones. Me interesaría saber a mí cómo fue el origen de la geología. El origen de la geología es al final tan antiguo como de cualquier otra ciencia. Tenemos, no sé, pues a Aristóteles describiendo fósiles al principio y no entendiendo muy bien de qué se trataban, ¿cachai? Diciendo que eran como caprichos de la naturaleza solamente, de la naturaleza. una frase para el bronce, pero evidentemente entendiéndolo con los instrumentos que tenía hasta ese momento. Y de ahí, poco a poco, a lo largo de los, no sé, últimos 500 años, se han ido entendiendo varios conceptos básicos, como por ejemplo de la estratigrafía, algo tan básico como que una roca que está más abajo en un cerro es porque era más antigua, las que están más encima son más nuevas, se fueron depositando encima. Pero a pesar de eso, el cambio o el giro que tiene el estudio de la ciencia de la geología ocurre a mediados del siglo anterior, como en los años 60, que fue con la tectónica de placas. Esta teoría que a lo mejor les suena de algo, sobre todo cuando se habla de terremotos, de que la Tierra o la parte externa de la Tierra está dividida en varias placas, como creo que son unas 15 placas, además otras placas más chiquititas, que se mueven, que chocan entre ellas, que se meten una debajo de las otras, y eso al final es la base para explicar todos los fenómenos de la Tierra. Entonces, eso, si es como en los años 60, han pasado 60 años aproximadamente, desde que entendemos ese mecanismo fundamental, y por lo tanto pasa de repente que se siente que la geología es una ciencia más o menos nueva, en comparación como a dice otras. Pancho, la deriva continental y la teoría de la tectónica de placas fue como el cambio brutal que tuvo la geología, y después de eso como que se empezaron a realizar como mucha mayor cantidad de estudios y todo eso. Y también al principio, todos estos principios que dice el Pancho, como de la superposición de estratos y la de horizontabilidad inicial, todos esos principios de geología que se remontan al 1600, 1700, también como que sentaron las bases, pero estaban súper supeditados al tema religioso. O sea, antes no se pensaba que, por ejemplo, la Tierra tenía 4.500 millones de años. Antes se decía que era desde que estaba Cristo. O se hicieron cálculos, por ejemplo, basados totalmente en la Biblia, los primeros. Exacto. Sí, se medía la edad de la Tierra, pero viendo generación tras generación cuántos años habrán pasado desde los primeros humanos hasta la actualidad, de acuerdo a la Biblia. Esos eran los primeros acercamientos que habían a medir la edad de la Tierra. Y como en el fondo estos acercamientos entregaban una edad mucho más chica de lo que tiene la Tierra tiene 4.500 millones de años, pero antes se pensaba que tenía mucho menos. Entonces, la formación de todos estos procesos que hoy se comprenden mucho mejor, antes se pensaba que eran mucho más rápidos. Entonces eran como más catastrofistas los pensantes geológicos antiguamente. Y en el caso de la retroalimentación, y poniéndonos ya quizás en un tema más local, ¿ustedes dentro de su profesión ha existido una retroalimentación, por ejemplo, con los mineros del carbón aquí en Lebu? ¿Han podido aprender cosas quizás que nacen del oficio, pero que si son bien adaptadas se puede pasar a lo científico? El vínculo así como contacto directo con estas personas nosotros no hemos tenido. No hemos tenido el vínculo, pero a ver, evidentemente hay un vínculo indirecto, en el sentido de que gran parte de lo que se sabe geológicamente, que al final es conocimiento científico de la zona, viene del momento en que se estudiaron las formaciones geológicas de acá para extraer carbón. Es más o menos lo que pasa aquí en Chile, en el norte, que el norte está súper bien estudiado geológicamente, se sabe al dedillo todo lo que pasó de aquí a no sé cuántos millones de años atrás, por las minas de cobre que hay ahí. Entonces, para tú saber dónde existe una mina o dónde puede haber otro yacimiento, tienes que primero conocer la geología para poder predecir dónde vas a poder encontrar tal cosa, ¿cachai? De qué tamaño a lo mejor son, y algo parecido pasa acá, pues. Más o menos lo que pasó también en Curanilahue, en Lota. Bueno, llevando un poco, como decía Cristian, a una escena mucho más local, que nos comenten un poco cómo es la formación
cómo es la escena local en cuanto a la estructura de la Tierra. La estructura de la Tierra, así como en Lebu la geología es bastante reciente, entre comillas, porque es como que está relacionada a periodos que ocurrieron en la última etapa de la escala geológica, que es la etapa del Cenozoico, que tiene como un límite de los 65 millones de años, y de ahí en adelante. Estas capas que hablaba Pancho se pueden también agrupar en agrupaciones de rocas que tienen características como distinguibles entre las que tienen a su alrededor y que pueden ser extensamente como cartografiables o dibujadas en un mapa, y ese concepto se llama formación. Una formación es básicamente eso, una agrupación de rocas que tienen características como definidas y que pueden ser agrupadas, pueden ser dibujadas en un mapa, y también que se depositan en capas. Y tienen un mismo origen al final. Exacto, tienen un mismo origen. O sea, geológicamente, así como en términos generales, se sabe que existen 3 tipos de rocas que son ígneas, metamórficas y sedimentarias, eso de manera general. Y en Lebu tendríamos solamente estas rocas sedimentarias, que son las que se forman por acumulación de sedimentos, que son partículas pequeñas que llegan y se depositan o caen y se van juntando en lo que se denominan cuencas, que son espacios donde se van acumulando estas rocas. En Lebu tenemos 4 formaciones geológicas, que son la formación Boca-Lebu, que la podemos distinguir en el sector de Boca-Lebu, que es bastante conocido acá. Tenemos la formación Trihueco, que está asociada a la explotación de carbón. Millongue, que se puede distinguir, y su localidad tipo donde se definió fue en la localidad de Millongue, en Caleta Millongue, y también Ranquil. Todas estas son formaciones sedimentarias y que fueron depositándose y conformando lo que es la geología actual, bajo procesos también de tectónica, de transgresiones marinas y regresiones marinas. Son en su mayoría submarinas. Submarinas, exacto. Son todas depositadas en cuencas que estuvieron bajo el mar. Por eso tenemos también acá en Lebu tanto fósil marino. O sea, si uno va a Boca-Lebu, va a distintas localidades como costeras, puede encontrarse fósiles marinos en realidad. No se pueden encontrar fósiles terrestres porque estas formaciones tienen un origen marino. Oye, visualmente, ¿cómo se identifican estos tipos de conformaciones geológicas? Por ejemplo, si yo voy a Boca-Lebu y veo el tipo de roca, ¿cuál es la característica que tiene? Millongue, la característica. Ya, igual hay ciertas distinciones que son bien evidentes y otras que requieren harto entrenamiento visual, ¿cachai? Probablemente el color es lo que más puede llamar la atención, puede indicar ciertas características de su formación y todo, los minerales que lo componen, y algo bien evidente también es el tamaño de cada granito que forma esa roca. Tú te acercas y ves un tamaño más o menos regular, generalmente. Entonces, por ejemplo, si tú vas a las rocas de la formación Trihueco, son las que están en las cavernas, la zona de las cavernas, son en su mayoría lo que se llama areniscas, que es básicamente arena. Arena, pero que durante mucho tiempo se fue depositando, y después se depositaron otras cosas encima, y después otras encima, se fue aplastando, apretando y transformando en roca. Y después, por procesos tectónicos que ocurren a lo largo de millones de años, eso vuelve a salir y queda ahí sobre el nivel del mar. Entonces, el mismo proceso que uno ve en una playa de acumulación de arena, es lo mismo que marca el origen de ese tipo de roca. En ese caso serían areniscas. Tenemos otras que son generalmente un poquito más oscuras, de grano más fino, que parecen como una arcilla, que se llaman limonitas, y que te indican generalmente que son de una zona más profunda. Ya no es un depósito de playa, sino que más mar adentro. Y eso ya te indica más o menos dónde están formadas. Y lo más claro, lo más evidente que te dice el ambiente donde se formaron son la presencia de fósiles, que en general están súper bien clasificados, y tú encuentras uno, lo comparas la forma que tiene, y van a decir este fósil está clasificado como tal, que se desarrolló o vivió en tal ambiente. Entonces tú, ya teniendo esa información valiosa del fósil, dices, entonces estas rocas en este ambiente se formaron. O sea, como características visuales, como decía el Pancho resumiendo, serían el color, el tamaño de grano, que
no es muy visual así como que uno lo vea, pero si uno agarra un pedazo como de roca y va viendo detenidamente, sí se puede diferenciar el tamaño de grano y también la composición mineralógica y los fósiles. Los fósiles, como dice el Pancho, están súper bien catalogados y clasificados. Entonces uno ve el fósil y puede asociarlo a determinada formación. Durante la semana se hizo una pregunta a través de las redes sociales. Yo creo que mucha gente, o algunas personas de eso lo han preguntado, o lo han escuchado. Si es que el Evo estuvo en algún momento bajo el agua, el territorio que nosotros conocemos como Levo, o la porción de tierra que conocemos como Levo actualmente, se estuvo en algún momento bajo el agua. Sí, pues, o sea, yo creo que como ya dijimos, que el origen de todas estas formaciones son sedimentarias marinas que se depositaron cuando estaban en un ambiente marino. La respuesta es que sí, pues, Lebu y las formaciones geológicas que conforman Lebu estuvieron en un momento todas bajo el nivel del mar. Y luego, por actividades tectónicas, fases tectónicas que generan estos levantamientos asociados también a los movimientos de las placas tectónicas, fueron alzando y generando lo que se conoce hoy como Lebu con estos cerros y estas depresiones. No necesariamente hay que pensar que fue una vez. Son procesos Exacto. Cíclicos que pasan muchas veces, el terreno sube, el terreno baja, y no solo el terreno, sino que el nivel del mar también. Entonces, en periodos de glaciaciones, si crecen los polos, por ejemplo, acumulan más agua, baja el nivel del mar, lo que significa que en relación al nivel del mar sube el terreno. Exacto. O lo que pasó ahora para el terremoto del 2010, que todo el mundo lo pudo ver, es que el Lebu subió, subió como un metro y tanto, quedamos con más playa. Y si tú pensáis que eso puede pasar muchas veces, terremoto tras terremoto, tras terremoto, tras terremoto, entonces el terreno sigue subiendo, ¿cachai? Sí. Entonces todo lo que estaba en algún momento bajo el mar empieza a aflorar, empieza a estar sobre el nivel del mar. A emerger. A emerger. Sí, no, visualmente aquí en Lebu, de hecho se estudió caleta esa plataforma que se levantó, sobre todo en el sector del Faro, que es visible totalmente. Uno va allá a Boca Lebu y visualiza esa plataforma que antes del terremoto no se veía. Y eso en el fondo fue una evidencia de estos movimientos tectónicos que van generando un levantamiento de estas terrazas o de estas plataformas. De hecho, es bien probable que eso vuelva a bajar progresivamente. Exacto. No es que ya la cuestión se quedó ahí. Es un ciclo que se llama el ciclo sísmico, que el terreno, por estos esfuerzos, esta fuerza que se acumula, que siempre se habla de un terremoto, de cuánta fuerza hay acumulada y todo, es el terreno que se va doblando de alguna forma por un proceso del roce de una placa con la otra, y ese proceso se va acumulando y de repente se libera. Cuando se libera en esta parte de Chile, lo que pasa es que sube el terreno, pero después esta energía se vuelve a acumular, entonces vamos a empezar a perder playa poco a poco de nuevo hasta que hay otro terremoto y sube. Exacto, un comportamiento elástico. Claro. Hay una imagen aérea tiene que ser del año 60, más o menos, donde se aprecia que el río Lebu tenía un ancho, superior al que tiene ahora, y que después si tú lo comparas con Google Earth, te das cuenta que el Lebu ha ido ganando terreno al río. Todo el borde del río prácticamente es relleno. Y como hito arquitectónico igual está el puente. Si te das cuenta, su estructura, gran parte está ahora dentro de la zona urbana y que antiguamente estuvo en el río. Exacto. Y eso a nivel como geológico y en escala de millones de años también se puede ver como mucho más grande. O sea, Lebu está sentado en lo que antiguamente era solamente una incisión fluvial. El valle que se ve en Lebu, que es toda la parte baja, que es donde está toda la zona urbana de Lebu Norte y Lebu Sur, excluyendo el cerro, eso antiguamente probablemente era todo río. Y el río fue disminuyendo su cauce hasta llegar a lo que conocemos como río ahora. Y todo al final, toda esta... el lugar donde estaba sentado Lebu, este valle, fue formado también por el paso mismo del río. El paso mismo del río lo que va haciendo va erosionando el terreno, llevándose un poquito de sedimento y poco a poco acarreándolo hacia el mar, formando playas, pero lo que va haciendo es formar un valle al final. Porque si uno lo ve, se ve clarito desde el río hacia adentro, se ve como una V, esta forma de V de valle, es porque eso está formado así por la acción del río durante miles de años.
Exacto. Oye, y hablando, o ya que estamos viendo un poco, o se tocó un poco el tema de la erosión, ¿cómo ha sido también el tema o el impacto que ha tenido el viento en cuanto a la erosión de la tierra acá en Leu? Todos sabemos cómo es la condición de viento que tiene Leu y qué impacto trae esto en la misma tierra de acá. O sea, el impacto que ha tenido el viento en la geología lebulense y en el entorno geológico de lo que es Leu ha sido un impacto bastante grande. Lo que se puede ver como más claro son las dunas, po. Las dunas que tenemos en el sector de Minacosta o también las dunas que se formaron en la playa, que actualmente tienen como vegetación y también han sido removidas para hacer el camino. Todo eso se fueron formando por acción del viento. Cuando el viento va trasladando la arena, la va depositando y va generando estos montículos de arena que se pueden ver acá y se pueden ver en Minacosta y también en toda la península de Arauco. A pesar de eso, sí, el viento dentro de los agentes erosivos que van destruyendo la roca es el que tiene menos impacto, si lo comparamos Exacto. con el agua o con el hielo, que es el más potente de todos. Los relieves, los accidentes geográficos más abruptos de todos son los que se encuentran en zonas con glaciares, donde se forman estos estuarios grandes, porque literalmente cuando el hielo pasa saca un pedazo de roca y se lo lleva. Lo que hace el viento generalmente es ir moldeando más suavemente las rocas, las van suavizando, y si es tan fuerte como para arrastrar roquitas pequeñas, como pasa en la playa cuando no hay mucho viento y te pega la arena en las piernas, ¿cachai? Eso empieza a tener un efecto más fuerte y empieza a erodar las rocas. Pero generalmente el viento es un factor secundario en términos de erosión. El agua es mucho más potente y el hielo también. Oye, tío, y por ejemplo, o yo al menos a lo largo de mis pequeños cortos 30, siempre he escuchado muchos mitos en relación a fallas geológicas en muchos lados que la gente realmente comenta. ¿Cuáles son realmente como las fallas geográficas que tiene Leu o cuáles son los puntos más complejos en caso de un futuro terremoto o un futuro movimiento? O sea, terremotos, existen varios tipos de terremotos. Los terremotos como más complicados son los terremotos intraplacas, que son, o sea, como hablaba Pancho, nosotros estamos dominados bajo este movimiento de tectónica de placas y nosotros a nivel como más nacional, todo el borde de la playa se mueve en el contacto entre la placa sudamericana, que es todo Sudamérica, y la placa de Nazca. Y en el fondo tenemos un proceso que se llama subducción, que una placa se mete o va bajando con respecto a la otra. Sí, para imaginarlo como que el fondo del mar se estuviera metiendo bajo el continente. Exacto. Y este movimiento es el que va acumulando tensión y va generando este movimiento que en algún momento de esta acumulación, de este acoplamiento, genera y desencadena el terremoto. Estos terremotos son los terremotos interplaca y son los terremotos que más tenemos en todo el margen chileno y que se van dando cíclicamente según estos gaps sísmicos o lagunas sísmicas. Y los más grandes. Y esos terremotos son los más grandes, exacto. Esos terremotos no están asociados a fallas geológicas que tengan un nombre en específico, sino que están asociados al proceso de la subducción. A nivel local, en Leu tenemos algunas fallas que se han reconocido igual por labores mineras, por estudios de geólogos que han estado enfocados en descubrir carbón, pero no se han reconocido terremotos asociados a estas fallas. Entonces, como que hay que ser un poco cauteloso con esa información. No existen estas fallas, pero no hay como un registro de que se hayan generado terremotos por estas fallas geológicas. Y estas fallas también, para entenderlo, son el proceso como de lo mismo que se da a nivel de placa tectónica, se puede dar a nivel más local, porque son un movimiento de un bloque de tierra con respecto al otro, y generan esta fractura. Es que en ese caso hay que entender igual que una falla geológica es algo súper común, que está en todas partes. Exacto. Lo que pasa es que hay algunas que son más importantes que otras porque están activas y porque son grandes. Uno va a la playa y podéis mirar las rocas y están falladas en un montón de partes, que al final es una fractura que genera que se mueva. Se parte la roca y se desplaza un poco. Eso es un fenómeno súper común.
no necesariamente va a ser algo que pueda generar algún desastre. Entonces las fallas probablemente las que se han identificado que en Leu son más bien pequeñas en ese espectro grande de fallas. Como la gente probablemente lo primero que piensa hoy en día es como la falla de San Ramón, que se puso bien de moda en Santiago, que claro, esa falla es importante, se considera activa, si bien eso de activa siempre es pensando en tiempos geológicos, puede pasar algo ahora, puede pasar en 1000 años más, y claro, eso efectivamente puede generar algún terremoto que es más local, pues afectaría a la zona de Santiago. Ese es el tipo de falla que tiene una relevancia. Digamos, no todas las fallas tienen que ser preocupantes. Que no sé, Tommy, si tú cachai respecto a la falla de la isla Santa María. Yo sé que ahí se descubrió una falla hace poco que se supone tiene movimiento que estaría activa, porque se vio una deformación abajo. La isla Santa María, que está frente al Golfo de Arauco. De Arauco, sí. Para el terremoto se cachó que subió de una forma anómala, que se estaba comportando como aparte del resto de la península de Arauco. Se investigaron ahí y se dieron cuenta que hay una falla importante en ese lugar. O sea, esa como que habría que tenerle. Sí, pues, información detallada no tengo, pero lo que se hace más o menos con estas fallas como que son corticales o que se dan como que son fallas grandes, como hablaba Pancho, como la de San Ramón u otras fallas que hay en Chile de esa magnitud, es analizar cuánto se desplazó. Por ejemplo, en el caso de Isla Santa María me imagino que vieron cuánto se desplazó, y ver también, tratar de determinar algunas características geológicas como que están asociadas a terremotos antiguos y ver cuánto tiempo ha pasado desde el último terremoto. Y ahí como que estiman tasas de desplazamiento y van viendo si esas tasas de desplazamiento cumplen con una característica de falla activa o no. En el caso de San Ramón, que es la falla que agarró harto revuelo, fue porque hicieron un estudio y determinaron que la tasa de desplazamiento es bastante rápida, y los últimos terremotos detectaron en los últimos 10.000 años que se habían generado 2 terremotos. Y eso para una falla cortical y de esa magnitud es súper importante, porque estos terremotos corticales, si bien es cierto, son menos estudiados, y son menos estudiados porque son mucho menos predecibles y ocurren con mucha menos frecuencia. En caso de producirse, al ser tan superficiales, podrían generar un mayor daño. Claro, entonces, son más locales, pero igual son dañinos. Exacto. De hecho, el terremoto que ha generado mayor daño en la historia de Chile fue el terremoto de Chillán, y ese no fue un terremoto de la zona de subducción, el del año 2000, o sea, de 1939. Ahí se me escapó un mensaje, pasé a apretar un botón. Y ese terremoto fue de intraplaca a profundidad de 50 kilómetros en la placa oceánica. Pero no fue un terremoto de subducción, de los clásicos. Sí. Acá al sur o sea, como desde Leu hacia el sur, cruzando por Temuco hasta la cordillera, está lo que se llama la falla Lanalhue, que es otra importante que hay aquí en la zona, y que tiene como curiosidad que el lago Lanalhue se forma encima de esa falla. Al final la falla lo que representa, como es la roca fracturada, es una zona más débil, una zona que va a tender a erosionarse más. Y en esa zona se erosionó más y generó la cuenca para que se forme el lago Lanalhue encima de esta falla. Como si uno ve el lago es un poco alargado, así como hacia el sureste, porque sigue esta traza de la gran falla Lanalhue que llega hasta la cordillera. Pero en sí yo creo que es súper importante recalcar lo que decía el Pancho, que en el fondo fallas geológicas van a depender de su magnitud. Pero hablar de una falla no necesariamente implica hablar al tiro de alarma, de que aquí puede ocurrir algo grande. O sea, fallas geológicas van a haber en todos lados, están asociadas a procesos que son comunes, pero que no necesariamente implican un mayor riesgo. Pero tampoco necesariamente implican que no. O sea, hay que estudiarlas para poder comprenderlas mejor. Oye, chiquillos, algunas preguntas que nos han ido llegando a la cuenta de Instagram, a través de Indómito. Sí. Por ejemplo, cosa muy visible, que tal vez uno de muy niño fue notando, las diferencias de arena o de color o de textura de la arena en las playas de Leu, o las distintas playas de Leu. ¿Eso qué responde? ¿O cuál es como el origen de la diferencia entre estas texturas y colores de arena que posee las varias playas que tiene Leu?
Sí, ese fenómeno es súper interesante y tiene que ver directamente con estos procesos de formación de las rocas sedimentarias que dijimos antes y de cómo actúa el río también en este caso. Eh, los ríos vienen desde la cordillera, en este caso desde la cordillera de Nahuelbuta, y desembocan en el mar. Entonces los ríos desde la cordillera traen sedimentos hacia el mar. Gran parte de lo que nosotros tenemos en nuestra playa es lo que el río ha ido recogiendo a lo largo de su recorrido que hace hacia el mar. Va erosionando toda esa roca y trayendo materiales de todas las rocas que encuentra en el camino. Entonces lo que nosotros tenemos en la playa es una mezcla de rocas de Leu, pero también de la cordillera de Nahuelbuta. Además, hay procesos que tienen que ver con una erosión local. Las rocas que están en Bocaleu, que son la formación Bocaleu, son distintas a las rocas que están en la playa de Millaneco, que son la formación Trihueco. Entonces, como el mar va golpeando esas rocas, las va rompiendo poco a poco, erosionando, la arena que sale de esa roca destruida va a ser distinta en la playa Millaneco que en la playa Bocaleu, y probablemente a lo largo de la playa incluso puede tener alguna variación. Si están más cerca, por ejemplo, de la desembocadura del río, es probable que la arena sea más gruesa, porque viene con toda la fuerza del río, y cuando llega al mar, esa fuerza se pierde. Entonces todo lo que es más pesado cae inmediatamente en la desembocadura del río. Y lo que está más lejos del río probablemente empieza a ser más fino, empieza a ser de un color más oscuro y cambia la composición. Entonces son dos fenómenos, lo que tiene que ver directamente con las características de las rocas en la desembocadura del río, que son distintas a lo largo del Ebro, y además considerar el factor de que es un material que viene desde bien lejos, desde la cordillera y que desemboca en el mar. Por eso entonces el cambio de color, por ejemplo, Mina Costa, es muy característico el color de su arena tal vez, o cuando hemos conocido playas mucho más oscuras en color. Exacto, sí, el agente que transportó y que generó este depósito como de playa, y también el origen desde dónde se vienen transportando estos sedimentos. Eso va a influir en el color. Por ejemplo, hay playas que tienen arenas negras, playas que tienen arenas más blanquitas. También el tamaño va a influir en cómo uno la percibe. Esta textura que decías tú va a influir en esa textura, como que uno la relaciona al tamaño. O hay playas que tienen arena mucho más fina, más chiquitita, que pasaron por un periodo de transporte más grande, y también por estos agentes erosivos, y hay arenas que son mucho más gruesas, porque quizás pasaron por periodos más cortos. Pero no necesariamente estas arenas, como decía el Pancho, van a estar relacionadas directamente a la roca que tenemos al lado. Por ejemplo, las arenas de la playa, de toda la playa larga de Leu, no necesariamente van a ser arenas formadas solamente por la roca que tenemos en Millaneco o en las cavernas de Benavides. Influyen también procesos de transporte que vienen desde, como decía el Pancho, en este caso la cordillera de Nahuelbuta. Entonces, por eso vamos a pillar materiales o minerales asociados a las rocas que son más ígneas de la cordillera de Nahuelbuta que a rocas netamente sedimentarias. De hecho, en otros lados podemos encontrar playas de repente que son de arenas negras, que a lo mejor han visto, y que muchas veces es porque traen sedimentos de rocas volcánicas. Porque en este caso, como los ríos de la zona de acá vienen de la cordillera de Nahuelbuta, en la cordillera de Nahuelbuta no hay volcanes, pero si el río viene desde la cordillera de los Andes, entonces pues, va a traer mucho sedimento volcánico, que son rocas, la composición generalmente las tiende a ser relativamente negras, oscuras. Entonces cuando ese río desemboque va a traer todos esos restos de roca y van a surgir playas oscuras, playas negras. Es como lo que pasa en la zona más lacustre de los lagos o en los lagos del sur. Claro, arena, claro. Por ejemplo, en el lago Villarrica, en los alrededores. De hecho, esas lagunas están asociadas también a los volcanes, pues están muy cerca de volcanes, entonces el proceso fue corto y van a estar asociadas a los materiales que son de origen volcánico, que algunos tienen coloración negra. Oye, una consulta que está relacionada con respecto a las dunas. Uh-huh. Si bien antiguamente la Playa Larga tenía una gran cantidad de dunas, por el proceso que pasan todas las ciudades de urbanización y todo,
de cierta forma están desapareciendo visualmente, ¿cachai? Ya no se ven como las lomas, ¿cierto? Ni nada, sea algo todo más plano y hay relleno de otro tipo de piedra, de estabilizado, de base, que viene de otros lados. ¿Cuáles son los riesgos que puede tener un lugar cuando desaparecen estas dunas? Lo que primero me salta, como lo primero que pienso, es que una duna en un contexto de playa se forma en el lugar donde ya no hay influencia del agua. No hay influencia directa. Entonces, más allá de donde llegan las mareas, más allá de donde llegan los oleajes, atrás de todo eso se forman las dunas. Entonces, las dunas, de cierto modo, te marca un lugar seguro donde ya no te está llegando el agua. Además, la misma forma de la duna te protege de eso. Si tú invades el lugar donde se forma una duna, sacas la duna y pones un camino, significa que ese camino está constantemente en riesgo de estar inundado y de ser destruido por el oleaje. La duna te está marcando un límite natural, como que de ahí en adelante no deberías pasar, no deberías construir. Puede ser como una barrera natural, por ejemplo, si es que hay algún tipo de tsunami, aumento de marea, etcétera. Claramente. O sea, si es que hay algún tipo de tsunami, la duna no va a ser o sea, va a servir de barrera, pero no es que el agua va a llegar hasta ahí. O sea, como dice el Pancho, estas dunas marcan el límite de un oleaje normal. Oye, chiquillo, bueno, hace poco, digamos, el cierre del basural, acá en Leu, el terreno del ex basural, ¿qué condiciones quedaría o queda después de haber sufrido o haber pertenecido mucho tiempo a un sector de botadero de basura? ¿Cómo ve el futuro de este terreno de manera a poder seguir creciendo Leu hacia ese sector? O sea, yo creo que la principal consecuencia que puede tener el tema de basural en ese terreno puede ser la contaminación de las aguas y del nivel freático que se podría producir por estas basuras, pero tampoco tengo como un conocimiento muy detallado de la contaminación de aguas asociada a basurales, pero esa es como lo que me salta y lo que me preocuparía, porque como tú decís, la expansión así urbana en Leu no es tan potente, no es tan cotota, pero ha ido ocurriendo, y justamente ha ocurrido expansión urbana hacia esos sectores, que son los sectores como más desde el cerro hacia arriba o hacia la carretera, y en esos sectores justamente están con hartos sectores, tienen problemas de agua, y la solución que ellos le dan son hacer punteras o pozos. Y relacionado al basural quizás podrían haber problemas. Creo que sería algo que se tiene que estudiar, sobre todo a nivel de agua, que la gente va a tender a querer utilizarla. Va a querer agarrar y hacer una puntera o hacer un pozo para poder tener agua en su casa. Sí, y a nivel de suelo... que habla de la importancia de algo que de repente pasa más piola, porque no se ve, evidentemente, que es las aguas subterráneas, que son una Exacto. reserva importante de agua, un recurso cada vez más crítico, y que se almacena dentro de la roca. Muchas rocas son porosas y son capaces de almacenar grandes cantidades de agua. Son reservas importantes, hay ciudades enteras que se abastecen con acuíferos, que son estas grandes reservas dentro de la roca. Y como dice el Tommy, el fenómeno que pasa cuando uno hace un pozo, una puntera y saca agua desde abajo de la tierra, es eso, está sacando agua que está dentro de los poritos que genera la roca. Entonces, si encima de eso nosotros ponemos varias capas de basura, es súper probable que eso se infiltre y que esa agua quede contaminada y ya que sea imposible de usar. Y lo otro es la alteración del suelo que se va a ir generando después de esta basura. O sea, ese tipo de suelo probablemente esté bien contaminado, entonces como que no sirva para términos como de plantaciones o de fertilidad de suelo. Eso también habría que verlo más en detalle. Pero evidentemente yo creo que casi por sentido común tener basura ahí va a producir una alteración a nivel subterráneo, como suelo y también como a nivel de la agua subterránea. Claro, porque como dice el Tommy, urbanamente Leu tiene que ir creciendo de alguna manera, y ese es un sector que sí da para que el día de mañana se pueda tal vez recuperar, pero tal vez este mismo impacto a nivel de basura que se generó por muchos años no dé para que sea habitable.
Así que... O sea, es que técnicamente en realidad a esta altura todo se puede hacer, pero ahí el factor es un tema del costo. El costo de poder recuperar ese espacio para que sea habitable. Pues hay experiencias alrededor del mundo donde hay viviendas, conjuntos residenciales sobre antiguos vertederos. Yo creo que al final igual todo se asocia al costo. ¿Qué tan para mí es rentable hacer, no sé, un conjunto habitacional? Si es que voy a gastar, no sé, casi todo el dinero en recuperar el suelo. Entonces, ahora con respecto al tema de las napas, que claro, 30 años, 40 años, yo creo que algún daño le tiene que haber hecho a ese flujo de agua. Quizás que, no sé, pues sería interesante, como ustedes, cauces, ver cómo está saliendo el agua, no sé, en las punteras de las construcciones que están como a, no sé, 800 metros, que igual es como un parámetro de referencia bueno. Sí, de hecho es súper interesante. Sí. De hecho, sobre todo porque como tú decís, como que todo esto depende de un costo, pero ese costo es más que nada como a nivel de políticas públicas, po. Pero eventualmente en ese sector puede que llegue una persona que construya y que va a necesitar agua y va a instalar una puntera y eso quizás va a ser lo más barato posible, po. Es que la política pública se mide más que nada por una rentabilidad social, por de qué tan beneficioso yo puedo mantener al habitante, y mientras que el privado es por una rentabilidad económica. Entonces, al final, sí o sí los dos van a confluir Van a de que en llegar realidad el terreno es muy caro, no puedo construir. Exacto. ¿Cachai? Ah, sí, pues. Oye, querido, siguiendo con el mismo tema, nos hizo una pregunta a través de las redes sociales en relación al mismo tema de la puntera y la extracción de agua. En Santa Rosa, mucha gente vive de puntera, pero tiene muchos problemas de corte. Y mucha gente lo asocia al impacto de la forestal en el lugar. Tiene que ver algo, tiene mucha relación con el impacto forestal que se genera en localidades como Pehuén, Santa Rosa, o no tanto. O sea, nosotros como Cauce hicimos una publicación ahí en la página de Instagram que justamente hablaba o sea, también una de las cosas que hablaba era el consumo de agua que necesitaban las plantaciones forestales versus lo que podría tener una plantación nativa. Y estas especies exóticas como el pino y el euca necesitan de una cantidad de agua mayor o utilizan una cantidad de agua mayor por día o por mes o por año. Pero otro factor que, o sea, igual es importante, el nivel de importancia es como una escala un poco más local, puede ser la cantidad de punteras que se van instalando, o que este nivel de agua, el nivel freático, está a un nivel de agua, y ese nivel de agua se va rellenando con las lluvias y en periodos de sequía va bajando. Pero también está relacionado a la extracción de agua. O sea, si yo instalo una puntera en un sector donde tengo un nivel freático y la empiezo a bombear, ese nivel freático va a empezar a bajar. Si yo instalo 2 punteras, ese nivel freático va a empezar a bajar más rápido. Si yo instalo 3, así. Entonces, como también relacionado a la expansión que han tenido todos esos sectores, obviamente en algún momento esas punteras, para poder captar y sacar agua, van a tener o van a necesitar llegar un poco más profundo porque están bajando el nivel freático por la extracción de agua. Y además considerando que llueve menos últimamente. Exacto, eso es súper importante porque en periodos de sequía baja el nivel freático y en los últimos años hemos tenido los registros de precipitaciones más bajas a lo largo de la última década, entonces todo eso influye. O sea, yo creo que es como que se van conjugando los factores de que van aumentando el número de punteras, las sequías producto de las bajas precipitaciones y también la expansión forestal, que eso es innegable que genera un consumo de agua mucho más grande. Me dicen acá, por ejemplo, los chicos de Cauces, que hay gente que está haciendo preguntas por Facebook. No sé si Tomás o Pancho lo pueden ir leyendo alguna. Sí, acá tenemos también otra pregunta. Dice, hola, yo quiero saber cómo ha sido el comportamiento y evolución de los cuerpos de agua que hay en Lebu a través del tiempo. Este comportamiento yo creo que ha tendido a disminuir, como decía el Pancho, porque también han disminuido las lluvias a lo largo de los últimos años, y eso ha influido también en
la quizás extinción de algunos cuerpos de agua o lagunitas chicas que antes se podían identificar. También existen algunos cuerpos que son como estacionales, que pueden ser los humedales que se van inundando cada cierto tiempo, en periodo invernal y todo eso, y eso igual va a estar condicionado por la cantidad de agua que caiga o la precipitación anual. De hecho, muchas veces esos cuerpos pequeños de agua lo que te marcan es el nivel freático. El nivel freático hasta qué altura, no sé, uno se imagina un cerro, hasta qué altura ese cerro está saturado de agua, digamos. Entonces, si tenemos un cuerpo saturado de agua y hay una quebrada en algún momento, esa quebrada puede llenarse de agua porque corta ese nivel. Entonces uno de repente puede ver una lagunita y dice, ¿de dónde viene el agua? No está conectada a nada. Y está conectada al final al nivel freático de esos cerros. Y si esa laguna se seca, probablemente lo que te está indicando es que el nivel de agua, de saturación de esos cerros, ha bajado con el tiempo. No se alcanzaba a rellenar con la lluvia y volver al nivel que tenía antes. Oye, chicos, parte de la población de Leu o urbanamente crecido hacia los cerros, Cerro de la Cruz, Cerro Chamarón, los filtros. Mucha gente tal vez que ya muy poco tiempo, que recién se está tal vez posicionando a vivir en esos sectores, tiene la duda de cómo son estos tipos de suelo para poder habitarlo y construir. Vivir en un cerro igual siempre está con uno con el miedo de cómo se puede venir en temas como los derrumbes. ¿Cómo es la condición del terreno en sectores habitados de Leu como Cerro de la Cruz, los filtros o Camarón? Es súper probable que no esté muy claro. ¿Cachai? Porque esta preocupación por las construcciones y por el terreno donde se generan las construcciones es más o menos reciente. Y sobre todo como que se pone de moda después de los terremotos o después de que hay algún evento medio catastrófico como lo que pasó en el sur hace poco, en Santa Lucía, que se cayó un pedazo de cerro enorme y casi tapó un pueblo entero. Pero después se olvida un poco. Es un tema fundamental que cada municipio debería tener bien controlado y no siempre se pone el énfasis, además si consideramos que esas casas están ahí hace mucho tiempo también. La catalogación del suelo como a nivel de construcción, como dice el Pancho, sí, pues reciente, como que existen normas, así como el tipo de suelo A, B, C, D. Existe un peligro geológico que son los peligros de remoción en masa. Y estas remociones en masa son básicamente todos los desprendimientos, deslizamientos que se generan y que uno conoce como derrumbe. Entonces, al estar en un cerro, el peligro es mucho mayor que al estar en un plano, porque la pendiente es el factor desencadenante de esta deslizamiento y de estos derrumbes. Actualmente existe un mapa, que es un mapa de remoción en masa que está generado por el Cernagiomini, que lo generó después del terremoto del año 2010, donde sitúa algunas zonas que tienen más y menos peligro de generación de estos derrumbes. El tipo de roca sedimentaria acá ayuda igual a la generación de vegetación, y la vegetación es un factor importante para que el cerro se mantenga firme. O sea, cerros que no tengan tanta vegetación igual son más propensos a generar estos derrumbes, pero aún así existen zonas aquí en Leu que sí tienen peligro alto según estos mapas que catalogan el peligro de remoción en masa de generar derrumbes. Y se han visto, o sea, si uno busca noticias o periódicos locales, se han reconocido algunos derrumbes en sectores, en algunas casas y en el cerro. Chiquillo, ya para ir despidiendo, creo que vamos a quedar la última pregunta, que creo que le hicieron a través de Facebook. Hola muchachos, buena conversación. ¿Tiene causa en la intención de generar geositios o rutas geopatrimoniales? ¿Qué vínculo tienen con la instauración del Geoparque Litoral del Biobío? Saludos colegas coterráneos. Ni idea que habían geólogos más jóvenes, bacán. Y sí, pues, o sea, nosotros como organización no tenemos relación directa con el Geoparque, pero sí individualmente, por ejemplo, yo participé en la generación de algunos geositios aquí en la comuna, que fueron el geositio de las cavernas de Benavide y de Bocaleu. Y esos ¿Le podría explicar lo que es el geositio? Sí, los geoparques primero son zonas o áreas que tienen hartos sitios de interés geológico
que pueden ser, no sé, pues, lugares como de interés paisajístico y también turístico. Estos geoparques, aquí en Chile se generaron 3 proyectos, o sea, 2 proyectos paralelos, casi paralelos, porque primero fue el del sur de Chile, que era el Geoparque Cutralcura. Después un profesor de la Universidad Católica de Conce hizo el proyecto del Geoparque del Litoral Biobío, y también hay otro geoparque en proyecto que es el Geoparque Andes, más para el Maule. Pero el proyecto del Litoral Biobío contemplaba todo el borde costero asociado a donde se extraía carbón, que va desde Lota hacia el sur de Lebu. Entonces, dentro de esta área caía Lebu y nosotros participamos identificando algunos geositios que eran de interés como patrimonial y también turístico. Y esos geositios eran los que mencionábamos, que eran Boca Lebu y también las cavernas de Benavides. Entonces ahí uno pasa por un proceso de revisión, lo postula y después como que se instaura en el geoparque. A lo mejor no está muy extendido todavía el tema, pero a lo mejor la gente no cacha que se está haciendo eso, pero igual es un proyecto súper grande. Como es el Tommy, va desde Lota, o creo que, o más, como de Tomé, de Cochol, o hasta Cañete, toda esa área. Y el otro que está es el Cutralcura, que es de la zona de Curacautín, el Parque Nacional Conquillío, y cada uno define entonces estos geositios, pero con un interés no solo científico, digamos así, sino que de generar desarrollo en la comunidad, ligada al desarrollo del geoparque. Esa es la idea, generar desarrollo en base a turismo, a visibilización y de las tradiciones de pueblos originarios. Es algo bien extenso, y es una denominación internacional de la UNESCO. Es algo que no es que se le ocurrió aquí empezar a hacer geoparque, sino que es algo que está pasando en todo el mundo, y existen varios en muchos lados. Yo quería hacer la última pregunta. ¿Dónde creen ustedes que sería pertinente que se planifique la extensión urbana? ¿Por dónde ustedes desearían, como geólogos, este crecimiento urbano, hablando de una futura modificación del plan regulador? O sea, yo lo primero que tendería a pensar como geólogo es en zonas que tengan, o sea, bajo riesgo y vulnerabilidad asociada a estos peligros geológicos que se pueden dar en Lebu, que son remoción en masa e inundación por tsunami. Hacer una expansión ni muy urbana, abajo ni muy arriba. Exacto, pero sí pueden ser en las plataformas, pues los sectores que sí se han generado expansión urbana. La gran limitante de eso es el agua, porque actualmente no hay agua, y ni así como el recurso sanitario como tal, agua potable, sino que están con las copas de agua, exacto, pero no hay agua potable por cañería. Entonces, como que si uno define ese límite urbano, quizás sí podría ayudar a la definición, o sea, a la instalación de agua potable a nivel de cañería, y eso sería súper, súper bueno. O sea, esos sectores que son en las terrazas marinas o en las plataformas que son en el cerro y arriba del cerro, como por la ruta 160, que conectan Lebu y Santa Rosa o Lebu y Pehuen. En esos sectores no hay riesgos geológicos tan latentes como podrían ser un derrumbe o también inundación por tsunami. Entonces, por ese lado, sería bueno. Pero está la limitante del agua, y ese requeriría un estudio hidrogeológico, que quizás no sería una limitante tan grande, o quizás sí, que podría salir de ese estudio. Pero lo primero que pensaría sería una expansión que no esté ligada a peligros geológicos. O sea, no puedo decir la expansión urbana hacia la costa, porque no es algo que sea tan bueno, sabiendo que en Lebu ocurren terremotos y en el margen costero ocurren terremotos cada 25 años aproximadamente. Claro, es difícil o imposible decir deberíamos construir en la zona donde no vaya a llegar nunca un tsunami, por ejemplo. Entonces tiene que ser en una zona donde el peligro sea, digamos, razonable. Que no al tsunami más chico se nos vayan a inundar las casas, ¿cachai? Que no al primer terremoto se nos vaya a derrumbar algo. Ante los eventos más extremos, lo que queda es prepararse, pero no se pueden evitar. Si un tsunami es suficientemente grande, a lo mejor va a cubrir gran parte del Lebu. Pero evidentemente los lugares más afectados van a ser los que estén directamente al lado del río o al lado de la costa. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Al final no arrancarse del fenómeno, sino estar consciente de la magnitud que puede tener y adaptarse
a ese tipo de desastre. Sí, la mitigación del riesgo es súper importante, y esa mitigación se puede dar desde el punto de vista preventivo cuando ya existen edificaciones en esos lados, o sea, informativo, perdón, y también preventivo cuando todavía no existen casas ni edificaciones en esos sectores. Buenísimo.